Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Con alegría vamos a dar gracias a Dios. Eso es lo que es la Eucaristía, una acción de gracias. Y un corazón agradecido es el que recibe nuevas gracias. Hoy vamos a colocar en las manos de Dios la salud de Sandra Pardo y Julia de Alemán y el alma de María Inés Murcia. Con alegría celebremos esta Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una nube luminosa se apareció el Espíritu Santo y se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escúchenlo. Hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Y vamos a pedir a Dios que Él nos ayude a transformar nuestro corazón. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. De nosotros piedad, Señor. Te ofendimos con el pecado, no escuchamos tu voz de Padre. Tú perdónanos, por favor. De nosotros piedad, Señor. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Una sus manos y presente al buen Dios sus peticiones, sus súplicas. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas y prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos. Concédenos, te rogamos, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo el predilecto,
seamos un día coherederos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, su cabellera como lana limpiecísima. Su trono llama de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba en la visión nocturna venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron el poder real y el dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetan. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegra las islas, innumerables tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, les encumbras sobre todos los dioses. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, cuando os dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que hablábamos de sido testigos oculares de su grandeza. Él recibe de Dios Padre honra y gloria, cuando la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros estando con Él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis bien en prestarle atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si quiere, hagamos 3 tiendas, una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Oh Señor, lléname de ti. Divino Espíritu de Dios, a ti te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines, que nos des esa gracia que tanto necesitamos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, a este mensaje lo vamos a desglosar un poco fuertemente. Primera lectura de Daniel capítulo 7. Aquí es una visión que se tiene donde está el vestido blanco como nieve, la cabellera limpísima. Todo esto representado en el anciano, que representa la sabiduría, y el color blanco que indica la eternidad. Y aparece entonces ante ese trono de Dios millones y millones que le servían, es decir, está hablando de los santos ángeles. Y aparece también entonces una nube, que es igual que lo que aparece en el Evangelio de hoy, y un hijo de hombre. De hecho, Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre, y a él se le ha confiado todo el poder, el dominio, toda la grandeza. Es decir, él tiene la misma dignidad que el Padre Celestial, y su reino también es eterno, es un reino sin fin. Y en el Salmo, que es el 96, aparece de nuevo exaltando ese reinado, esa dignidad de Dios. Y una frase dice: Tú eres el Altísimo sobre toda la tierra, está encumbrado sobre todos los dioses. Y aquí dioses aparece en minúscula, porque nuestro Dios es el Dios de la eternidad, el Dios de la misericordia, el Dios de la bondad. Si vamos a la segunda lectura de hoy, está hablando de la segunda venida del Señor, de la parusía. Así se expresa en ese término, de la venida gloriosa del Señor. Es decir, Él vino, Él vendrá. Y eso es lo que quiere aquí expresar la segunda lectura. Y da testimonio el apóstol Pedro de lo que ellos vivieron. Dice: Cuando les dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundamos en fábulas fantásticas, sino que hemos sido testigos oculares de su grandeza. Entonces él habla de esa segunda venida o la última venida del Señor, y aparece entonces él expresando lo que allí ocurrió. Dice: esta voz traída del cielo la vimos nosotros, estando con él en la montaña sagrada. Y vamos entonces a encauzar la enseñanza en la montaña. La montaña siempre ha sido lugar de encuentro con Dios. De hecho, los grandes santuarios que existen en el mundo, nosotros los tenemos recordando ese lugar, y que todos tenemos que subir a la montaña, ir a ese encuentro con Dios, subir en ese proceso de oración, de cercanía con Él a la montaña.
Es un lugar de encuentro, es un lugar de presencia de Dios. Y precisamente hoy, aniversario de la ciudad de Bogotá, allá está Monserrate, recordando que todos tenemos que tener un encuentro con Dios, y aquí en Villavicencio tenemos precisamente el Monte Tabor, también un lugar de encuentro, de oración, bellamente. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 24, que quiero que en casa usted busque ese texto sagrado, Moisés sube al monte Sinaí, al lugar donde se le va a dar los mandatos de Dios. Y sube también con 3 compañeros, como lo hace Jesús en el Evangelio de hoy. Allí recibe la revelación divina, escucha la voz de Dios, es decir, tiene un encuentro cara a cara con Dios, así como nosotros vemos en el Tabor. La palabra Tabor es una palabra hebrea que significa el abrazo de Dios. Entonces allí hoy donde Jesús sube y se transfigura, para un judío la transfiguración representa la presencia de Dios en el mundo y en la oración. Nunca lo olvide eso. Entonces la transfiguración es la presencia cercana, podemos decir palpable, de Dios en el mundo y a través de la oración. ¿Y qué ocurre en el Antiguo Testamento, en Éxodo 24? Pues que Moisés vive la gloria de Dios. Eso está entre los versículos 15 al 18. Y cuando Moisés baja, hay algo que es maravilloso: su rostro brilla. El pueblo, por lo tanto, está esperando allí, acampando en las tiendas, en los tabernáculos. Y también se vive la experiencia de la voz del cielo, que aparece en el Salmo 2.7 y Isaías también en el 42, versículo 1. Jesús es comparado con Isaac. Recuerde que también cuando sube Abraham a ofrecer allí a su hijo en sacrificio, es por eso comparado Jesús. Y tengamos en cuenta que todos estos datos que les estoy dando nos sirven para entender el texto de la palabra de Dios de hoy, del Evangelio. Miren, esto nos va a nosotros también ayudando. ¿Por qué? Porque nosotros podemos caer en la rutina y nosotros necesitamos tomar conciencia de ese encuentro con Dios en nuestra vida corriente, en nuestra vida diaria. Y nosotros tenemos que entrar en ese encuentro profundo con Dios, no caer de pronto en el naufragio, en el fracaso espiritual, llamémoslo así. Por lo tanto, ellos, y al igual que nosotros, necesitamos ser iluminados por Dios. ¿Y por qué necesitamos nosotros esta transfiguración? Porque nosotros necesitamos hacer discernimiento diario. Y ese discernimiento personal y comunitario, ¿por qué hay que hacerlo? Porque nosotros estamos en una época donde se nos dice que hay que tener 0 sacrificio, donde todo es permitido. Estamos en el permisivismo total, en el relativismo, donde no se quiere aceptar ningún tipo de verdad, donde es la tiranía del relativismo, como la llama el Papa Benedicto XVI. Y por supuesto que nosotros queremos que muchas cosas ocurran de manera inmediata, y estamos en la época de las satisfacciones inmediatas, del placer inmediato, del vivir el aquí y el ahora, donde no se hace proyectos de vida. Entonces se hace, por lo tanto, más necesario encontrar esa presencia de Dios, ese rostro de Dios. Y por lo tanto, esa transfiguración es ir contra la corriente, revitalizar el sentido de lo sagrado, revitalizar es la expresión, revitalizar, es decir, volver a vivir esa experiencia nueva de Dios, volver a subir a la montaña. Si usted se siente que como que
ha ido perdiendo la vida de oración, ha ido perdiendo esos encuentros con Dios, pues es revitalizar ese encuentro con Dios. Y miren cómo Dios los lleva a ellos a solas, aparte a un monte. Es decir, Dios nos escoge y nos llama. Y apartarnos nos hace ver las cosas desde los ojos de Dios. Nos hace tener la mirada desde Dios. Ante los acontecimientos que vivimos del COVID-19, hoy más que nunca se hace necesario subir a la montaña, tener ese encuentro con Dios y tener la visión de Dios de las cosas. Esa intimidad con Dios va a incidir mucho en la manera como vivimos este tiempo. Pero para poder tener encuentro con Dios es necesario tener sed de Dios. Como dice el Salmo 63, versículo 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando uno no tiene deseos de Dios, en uno se apaga todo lo espiritual. Entonces ya no se siente el deseo de practicar las obras de caridad. No hay, como decía una señora, me decía en estos días, hablando de una mujer que había quedado viuda. Y entonces a los 70 años consiguió una persona que están enamorados y se piensa casar. Y me decía ella, yo admiro a esos viejitos todavía tener ganas de amar a los 70 años. Yo ya no siento ganas de nada. Se había separado ella y sentía que ya no había oportunidades de amar a nadie. Cuando usted sienta que se está apagando el amor, que se está apagando la oración, que ya usted no reconoce la presencia de Dios en los hermanos, sino que en su casa hay confrontaciones. Y realmente, mire, el otro día también una persona me decía, mi hermana me ha mandado unos bandidos, a amenazarme y la pelea por una herencia. Miren esto, hermanos, ya uno no descubre ni en sus propios lazos de sangre la presencia de Dios y por unas monedas se decide hasta lo más perverso, hasta lo más dañino. Nosotros ahí es donde necesitamos en lo hondo del corazón descubrir que Dios nos ama y la alegría de vivir, porque eso es lo que están perdiendo muchas personas. Aquí en la ciudad de Villavicencio hay un puente y se volvió el puente de la muerte. Y desafortunadamente en este puente no ha habido quien mueva la burocracia administrativa para que coloquen una malla que encierre este lugar y que no se vuelva el lugar de la muerte, el lugar de la desesperanza. Van alrededor de 21 intentos de suicidio en este año en este lugar. Y es ahí donde nosotros, hermanos, si perdemos la oración, perdemos la esperanza, perdemos el sentido de la vida y perdemos esa visión. Cuando Dios da esta visión, es decir, y viven esta transfiguración, dice el Señor que lo llevó aparte y se transfiguró. Ellos, es decir, pudieron contemplar la gloria de Dios, contemplar la eternidad de Dios. Y esto se lo ha manifestado Dios en un momento en que ellos estaban muy tristes, en el momento en que Él les anunciaba que iba a morir en la cruz. Mire, todos nosotros hemos vivido momentos dolorosos, o los puede usted estar viviendo. Si cada uno de nosotros reunimos los momentos dolorosos, no dejemos de mirar hacia Dios, no dejemos de orar. Yo pude vivir un momento muy duro. Después de 7 días de no dormir, convulsioné. Y fui llevado a los médicos y me aplicaron unos medicamentos que me hicieron un gran daño. Yo no sabía si era de día, de noche. Los medicamentos me produjeron alucinaciones, me despertaba gritando y abría los ojos y me daba cuenta que estaba de día. Para quienes saben el campo médico, me daban un medicamento que se llama clozapina de 200 miligramos.
y era una ansiedad, no sabía si mi vida iba a seguir o iba a volver a ser normal. Me sentí abandonado incluso de aquellos que se proclamaban mis amigos, pero también con la dicha de contar con aquellos que realmente en la hora de la prueba estuvieron ahí cercanos. Fue un momento supremamente terrible y duré alrededor de 1 año y medio que no podía ejercer el ministerio sacerdotal. Pero hay algo que yo busqué y se lo comparto hoy, porque usted que puede estar pasando por la misma situación, puede encontrar en esto que les estoy compartiendo esperanza. Muchos de estos medicamentos me quitaron la saliva, entonces no podía comer, llegué a adelgazarme terriblemente. Y entonces estaba en una situación donde no podía, por los medicamentos, leer, orar, pero algo que nunca dejé de hacer es celebrar la Sagrada Eucaristía. En medio, así tuviera que hacerlo en 15 o 20 minutos, porque es una sensación muy tremenda. Y cuando usted no puede dormir y cuando le someten a estos medicamentos psiquiátricos, es importante que uno pueda entender a la persona cuando está viviendo esto. Entonces a uno le entra la angustia, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Saldré de esto? Entonces eso aumenta más la dificultad. Pero ahí en la oración uno puede encontrar esa esperanza, esa confianza en el buen Dios. Y miren cómo en este texto sagrado Dios lo dio a Pedro, Santiago y Juan. Jesús les ha anunciado que va a morir y estaban en el dolor más grande, y es ahí donde ellos viven la transfiguración. Jesús se presenta como el siervo sufriente. Cuando el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, está haciendo alusión a Isaías capítulo 53, versículos 3 al 9. El siervo sufriente, el siervo que va a dar la vida, el siervo que se hace solidario y cercano a nosotros en los momentos de dolor, en los momentos de tribulación, en los momentos que quizás muchos estén viviendo de desempleo, o muchos que están viviendo y debatiéndose entre la vida y la muerte por el COVID. Pero hay ahí la necesidad de sentir que Dios está para nosotros. Mire, hay algo bello que es importante que usted entienda. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se actualiza. Y Él se está dando a nosotros. Él se está ofreciendo a nosotros. Cuando Él se hace solidario con nosotros, nosotros necesitamos descubrir y sobre todo saber escuchar la voz del Padre. Escuchen a este Hijo amado. Escuchen la palabra de Dios. Por eso yo les insisto, e incluso les exhorto hoy, comparta palabra de Dios. No compartan mensajes que crean zozobra, que crean sobre todo daño. Yo les pido a aquellos que a veces me envían mensajes en contra del Papa y totalmente absurdos, que no siembren más esos mensajes diabólicos. Si usted es siervo de la iglesia, si usted es hijo de la iglesia, viva como hijo de la iglesia, escuchando al Padre Celestial, escuchando a nuestros obispos, escuchando la voz de Dios. Suba en oración, suba en encuentro con la palabra de Dios, pero no con mensajes absurdos, porque a veces a nombre de la piedad, que es una piedad falsa, dejamos de escuchar la palabra de Dios y comenzamos a escuchar mensajes. Mire, una persona se puede disfrazar de religiosa, de religioso, hacerlo a nombre, hermano, discierna lo que viene de Dios. Y en este tiempo nosotros tenemos unos mensajes grandes, majestuosos, que nos ha dado
el Papa Francisco, nuestros obispos. Y nosotros seguimos insistiendo en el camino de la desesperanza. Seguimos insistiendo en el camino de un camino que no es el de Dios. Por eso nosotros lo que tenemos es que descubrir que detrás de cada rostro que está sufriendo, ahí está Dios para que lo ayudemos. Dios quiere que nosotros entendamos que Jesús es la clave para entender la Escritura. No estemos esperando nuevas revelaciones, nuevas cosas. Descubramos que Dios, Jesús, ya nos ha hablado. Por eso miren qué hermoso. Dice, levantaos y no temáis, le dice a los apóstoles. De igual manera Dios nos dice, levantaos, no teman. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto es urgente. Y hermanos, cortemos esa cadena de estar enviando WhatsApp de ese tipo. Usted, si a usted le llegan, pídale al favor a la persona, no me envíe más esas cosas. Por favor, respeta mi fe. Por favor, trae palabra de Dios. Nosotros necesitamos impregnarnos de palabra de Dios, de escuchar al Padre Celestial y no escuchar toda esa cantidad de voces y de mensajes, unos mensajes prolongadísimos, raros, extraños. No, entremos en ese encuentro con Dios. Y si entramos en ese encuentro con Dios, va a ocurrir lo que es la transfiguración. Oiga bien, es descubrir esa presencia de Dios aquí y ahora en la oración. Y aquí ahora Él nos está llamando ¿a qué? A ser cercano con los que están enfermos, a ser solidario con los que están pasando momentos difíciles por el desempleo, algunos que están pasando hambre. En los medios de comunicación, al inicio de la pandemia, se hablaba de los que estaban necesitados. Hoy ya no. Hoy parece que cada día nos tienen con un solo tema. Y como por donde ellos nos quieren introducir y que eso opinemos por ahí, nos llevan encaminando. Este es un tiempo para, hermanos queridos, manifestar la solidaridad, para crecer en la oración. Qué bonito cuando encuentra unos testimonios hermosos. Muchas personas se están uniendo por Zoom en grupos de oración. Yo muy pronto pienso hacer de la misma manera un grupo de oración donde muchas personas se puedan unir y que nos unamos en la oración, que nos unamos en la adoración, que nos unamos en la solidaridad, que nos unamos y que no sigamos, porque es que escuchamos más la voz de los noticieros, la voz de los periódicos, que en muchos lugares ese pánico irracional trae fondos para muchas personas. Ese pánico irracional a muchos les trae provecho. Y se muestran después como Mesías ofreciendo lo que no van a poder cumplir. No, escuchemos y discernamos. Estamos llamados a discernir y a descubrir que ese Dios nos habla en su Hijo Jesucristo. Por eso hagamos un momento de oración. Quiero que allá en su casa usted hoy, si ha dejado de orar, si ha dejado de leer la palabra de Dios, si ha dejado de amar, si hay en su corazón vacío y se está volviendo impaciente, intranquilo, si hay en su vida y ha llegado la hora de la angustia, Dios transfigura, Dios transforma todas las situaciones. Abrámosle a Él el corazón y pidamos, hermanos, en este momento: Señor, nosotros queremos entrar en tu presencia santa. Hoy te pedimos el don de la oración. Queremos subir a la montaña. Y subir a la montaña implica esfuerzo de nuestra parte, disposición. Ayúdanos a cerrar
nuestros oídos a todas esas voces que no son las voces de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a descubrir que tú nos hablas, a descubrir que podemos en ti encontrar todo lo anunciado por la ley y los profetas. Ayúdanos a descubrir que también la cruz es sabiduría y poder de Dios, como dice la primera carta a los Corintios. Ayúdanos, oh Dios del cielo y de la tierra, a descubrir que tú eres la clave para entender todas las sagradas escrituras. Señor, tú eres la salud de los enfermos. Tú eres la esperanza de los afligidos. Tú eres el consuelo de los abatidos. A ti te pedimos, Dios del cielo y de la tierra, ven con tu divino poder y trae consuelo como lo trajiste sobre Pedro, sobre Santiago y Juan, que se sentían abatidos por el anuncio de tu pasión. Ven, Señor, te necesitamos. Te necesitamos que nos fortalezcas, que podamos caminar de tu mano, Señor, que podamos tener ese encuentro cara a cara contigo. Hoy te presentamos todos, Señor, los que están abatidos, los que están enfermos, todos los que están en la SUSI. Te presentamos a Sandra Pardo y Julia de Alemán, y todos aquellos que se debaten entre la vida y la muerte, sus familias, todos los que han vivido duelos, y duelos muy dolorosos porque no han podido tener un funeral como desearon. Te presentamos a todos los jóvenes, especialmente los que están desempleados, a todos aquellos que tienen dolor en su corazón. Te presentamos a María Inés Murcia, concédele, Señor, el descanso eterno, y a sus hijos, y a todos los que están pasando duelo, dales el consuelo, la alegría, la fortaleza de que todo es posible, que todos nosotros también viviremos la transfiguración de Dios, la transformación de Dios. Cuando nuestro cuerpo mortal se convierte en cuerpo inmortal, te damos gracias también por todo lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias por todos aquellos que generosamente comparten con los otros. Te damos gracias por todos aquellos que han sabido descubrir en el pobre tu presencia. Te damos gracias por aquellos que no dejan de llamar a los otros y brindarles una palabra de consuelo. Señor, hoy a través de esta Eucaristía, tú que te das, tú que eres solidario, tú que actualizas el sacrificio en la cruz, toma los dolores de tu pueblo y transfórmalos. Que de la tristeza surja el gozo y que seamos renovados con tu gracia y con tu poder. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia, oren hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, nuestras ofrendas por la gloriosa transfiguración de tu unigénito y con los resplandores de su luz limpiando de las manchas de nuestros pecados. Y con los resplandores de su luz, límpianos de las manchas de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. De esta forma, ante la proximidad de la pasión, fortaleció la fe de los apóstoles, para que sobrellevasen el escándalo de la cruz, y alentó la esperanza de la iglesia, al revelar en sí mismo la claridad que brillará un día en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza suya. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Óscar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te entregamos todas las súplicas, Dios, que presentamos en las redes sociales. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a María Inés Murcia, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al buen Padre Dios digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, deseen fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. Los celestes alimentos que hemos recibido, Señor, nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos ha manifestado en el misterio de su transfiguración por Jesucristo nuestro Señor. Quiero invitarlos de nuevo a lo que les decía en la homilía. Cortemos todas esas cadenas que se mueven entre ambientes católicos que dañan la iglesia. En estos días está circulando por ahí una carta que dio un sacerdote anónimo. ¿Quién asegura? Y así difunden eso, que un sacerdote anónimo. ¿Quién le escribió? Y entonces nos volvemos difusores de cosas que dañan la iglesia. Hay personas que por lo menos con el nuevo arzobispo de Bogotá no ha comenzado a trabajar y ya han comenzado a mover rumores. Todo esto daña. Entonces es necesario que nosotros como cristianos paremos eso. Escuchemos la voz del Señor, subamos en la oración, aprovechemos esta pandemia para hacer cursos bíblicos. Hay muchos gratuitos ahorita por internet, que nos reunamos a orar, que fortalezcamos la esperanza y ayudemos a los demás. El próximo 16 vamos a hacer una pequeña actividad. Nos han regalado una lechona light para seguir ahora preparando el lugar donde va a quedar el sagrario que hemos mandado a hacer, porque nos toca mandar a hacer toda la estructura. Le doy gracias a la persona que nos lo donó, y desde las 7:30 de la mañana, ese 16, vamos entonces a tener esa lechona. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz.